Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. Hoy de una manera especial queremos subrayar el versículo 10, la segunda parte, es decir, el B, donde justamente al inicio, Pablo le dice a este tullido con las piernas paralizadas, levántate y permanece erguido sobre tus pies. Esa fue la frase de Pablo. Dios que le habla a este tullido a través de Pablo y le dice, dendiga tu ire pitao pepe, dendiga tu irandera su bebé, siempre tullido, sino que epuana se mío, epuana, jañe, puno, eguatapen de pureje, caminar por los propios pies, permanecer erguido con los propios pies. Entonces hay una respuesta positiva. Él se levantó de un salto y comenzó a caminar. Él se levantó de un salto y comenzó a caminar. Esta es una de las cosas más interesantes y más lindas, ¿verdad?, que nos presenta aquí este Evangelio hecho de los Apóstoles, ¿verdad?, del capítulo 14, el versículo 10b sobre todo, que Él responde. Algo responde positivamente, allí. Shayapota la yase, shatanteata, shanyemoita lleva beipove, yashami apu avana pu aibama eva peñande yara, lo cual que se apedare, se apuanta, ¿verdad? Levántate, levántate y permanece erguido sobre tus pies. Inmediatamente él se levanta, imagínense. Inmediatamente se levantó de un salto y comenzó a caminar. Entonces, queridos amigos, quiere decir que cada uno de nosotros puede hacer también, entre comillas lo digo, ese gran milagro en cualquiera de los estamentos donde nosotros estamos. Y bueno, miremos un poco quiénes son aquellas personas que se van acercando, ¿verdad?, a nuestras comunidades, a nuestras capillas. Una de las cosas interesantes que el Papa Francisco, nuestro querido Papa, siempre insiste y dice, es con respecto a las personas, dice que se han alejado de Dios. O las personas, él dice que se han alejado de la iglesia, porque la iglesia pues es comunidad. Comunidad quiere decir ñande atiguazú, ¿verdad? No quiere decir simplemente, ¿verdad?, un estilo de profesión. Él es mucho más abierto todavía, ¿verdad?, en este sentido. Es toda la humanidad, la iglesia. Y entonces, todos necesitamos ayudarnos. Y por eso, cuando él insiste en este aspecto de el levántate y
ponte sobre todo erguido sobre tus propios pies. Él se levantó de un salto y comenzó a caminar. Es lo que justamente nos está pidiendo hoy el Señor a cada uno de nosotros. El hecho de levantarnos. Dale fuerza, no te quedes ahí. Dale fuerza, entusiasmo. Dale fuerza, porque aquí está la gracia y el poder de Dios. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Y esto es importante. Esto es esencial y fundamental. Él se levantó de un salto y comenzó a caminar. Él se levantó de un salto y comenzó a caminar. Quiere decir que Ojendu vinará. Ojendu venían de Yarañe a través de Pablo. Ojendu ella para él lo por ambas porque estaba paralítico y siempre estaba bebé en una situación de un tullido porque no puede ya de su nacimiento. Pero el Señor nos puede curar. El Señor puede hacer entonces, y este es el signo, y entre comillas vamos a decirlo así, el milagro que está realizando el Señor en la vida de cada uno de nosotros. Es decir, nos levanta, nos da la posibilidad, nos da la fuerza. Y antes diga, tú y la yapita bebé lleva. Entonces es alguien que se pone a caminar. Él se levantó de un salto y comenzó a caminar. Es el mismo llamado, entonces, que el Señor nos está haciendo a cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque si este tullido tiene esta predisposición, no se olviden de este aspecto, hay que tener la predisposición de un cambio total y absoluto. Aquí es lindo que meditemos y reflexionemos también, porque uno va viviendo en la vida como sacerdote, escucha, mira, ve, siente. ¿Qué cosa? Y que algunos vienen como para ser curados por el Señor, es decir, que buscan esa curación interior, que es lo esencial y lo fundamental. Pero saben que al final de cuentas les falta esa fe. Pero ¿qué quiere decir la fe? No es la fe simplemente de ser curado de una enfermedad, como ya le dije, física, sino que esa fe de que el Señor realmente, por el hecho de venir, ya le está curando. Ya le está curando. Pero el asunto es que la conversión es también todo un proceso. Entonces no podemos, me está curando y hoy ya me curó todo. Y ya soy totalmente diferente. Es muy difícil encontrar ese estilo. El verdadero camino de conversión del cristiano es aquel camino que se va haciendo de una manera gradual, de acuerdo a nuestra edad, de acuerdo a nuestro compromiso con la comunidad y con los demás. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece. Hoy estamos escuchando y celebrando desde la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, del versículo 6, 3 al 12. Si alguien enseña otra cosa y no se atiende a los preceptos saludables de nuestro Señor Jesucristo, ni a la doctrina que es conforme a la piedad, es un ignorante y un orgulloso, ávido de discusiones y de vanas polémicas. De allí nacen la envidia, la discordia, los insultos, las sospechas malignas y los conflictos interminables, propios de hombres mentalmente corrompidos y apartados de la verdad, que pretenden hacer de la piedad una fuente de ganancia. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Esto es importante que nosotros tengamos en cuenta. Esto es esencial y fundamental. Primero, luego, nos dice qué es lo que nosotros estamos enseñando.
Y esta enseñanza, queridos amigos, no es porque me voy a una universidad o me voy, no sé, en un lugar donde yo tengo que comenzar a enseñar, así como nosotros entendemos, sino que directamente se refiere a lo que nosotros estamos pasando a nuestros hermanos en este caminar de la vida cristiana. ¿Qué es lo que yo le estoy pasando? ¿Qué es lo que le estoy ofreciendo? ¿Qué es lo que yo le estoy dando a mis hijos, a mi comunidad? ¿Qué es lo que le estoy dando a mi sociedad? Y por lo tanto, atención, si alguien enseña otra cosa a esos preceptos, conforme a la piedad, entonces quiere decir, primero, o porque es un ignorante, quiere decir que pegando ñe formay, pegando y cuapo, de yara, la oyerurea ñande. Y eso es lo que muchas veces pasa, queridos amigos. Ya pues acá, ya llega esa peana, porque está el año embotado, y se lleva. Y si nosotros no estamos formados, por eso dice es un ignorante. Segundo, es un orgulloso. Baerela orgulloso. Ande gore y cuá por allá para la ocho, enseguida, oñe mombare tema gato. Gato. Entonces se pone por encima. Y eso nosotros lo encontramos, ¿verdad? Hoy en día, queridos amigos, lastimosamente yo digo, ¿verdad? Hay una división en nuestra comunidad, en nuestras iglesias, lastimosamente por esta situación, por la ignorancia y por el orgullo. Si estás en todas, están de está bebé, pero se te presentan luego como si fuese no sé qué cosa. Que 2000 años de camino de iglesia fue un desastre más o menos, era como para decir, se han arecó la revelación, allá también va la bella puana. Estamos todos locos eso, ¿verdad? Entonces tenemos que entender, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios verdaderamente nos está diciendo a través de San Pablo. Si alguien enseña otra cosa y no se atiende a estos preceptos de la comunidad que siempre Jesús ha enseñado y nos anima a vivirlo, entonces quiere decir que es o un ignorante, o si no es un orgulloso, o si no dice es un ávido de discusiones y de vanas polémicas. Pidamos al Señor, ¿verdad?, que no nos deje caer en esta tentación. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Espíritu Santo, llena mi vida, dame de tu paz. Espíritu Santo, ven con tu brisa y trae sanidad. Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma.
más de ti en mi vida. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, Oh Señor, oh Señor, oh Señor. necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Que tú me toques, Que tú me llenes que me visites y me restaures. Que tú me toques, que tú me llenes, que me visites y me restaures. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, Oh Señor, oh Señor, oh Señor. necesito más de ti en mi vida. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 10b principalmente. Después de que Pablo le haya dicho a este tullido, a este que tenía las piernas paralizadas, y yo, levántate y permanece erguido sobre tus pies. Imagínense, es entonces un pedido que le está haciendo, levántate, levántate. Pero al mismo tiempo que le está pidiendo que él se levante, de ahí que Pablo homo, bueno, yo me pongo que sea homo puanta, que esto, aquello. No, en ningún momento él se considera
el que va a realizar, entre comillas, ese milagro, ese signo. Él absolutamente no. Sino que ahora le interpela y le dice, levántate de la reyapotabe, de la reyapotabe. Es decir, en todo caso yo te voy a acompañar. En todo caso yo te voy a dar los, entre comillas, ingredientes, esa fuerza, esa fortaleza que vos necesitas para levantarte, ¿verdad?, de esta situación. Pero es importante que te levantes, ¿verdad?, y permanezcas erguido sobre tus pies. Él se levantó de un salto y comenzó a caminar. Se levantó de un salto. De Iriboía se levantó Mindama. ¿Qué quiere decir, queridos amigos? Que la fuerza de un encuentro personal con Cristo hace que nosotros realmente demos un salto. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista está todavía en el seno de su madre, de Isabel, y Jesús, que está en el seno de la Virgen María? Cuando hay este encuentro entre estas dos madres, dice, mi niño saltó de gozo en mi seno. Esa es una forma de decir, ¿verdad? El niño saltó de gozo en mi seno. Quiere decir que esto es un salto cualitativo porque nos encontramos con el Señor. Cuando Juan el Bautista se encuentra con el Señor hay un salto de gozo, de alegría. Cuando nosotros nos encontramos con el Señor hay un salto de gozo porque nosotros comenzamos a hacer un camino de cambio. Ñañe pregunta, ña cambia. Ñañe pregunta, PTI te cobe prahu. Hoy cotañan de otra cosa con entonces eso nos ayuda también a nosotros a comprender mejor lo que el evangelista nos quiere decir. Este oyó hablar a Pablo. Entonces, si este había oído hablar a Pablo, quiere decir que estaba atento, como ya dijimos anteriormente, sentado, escuchaba hablar a Pablo. Versículo 9. Sentado, escuchaba hablar a Pablo. Y después, como colofón, de nuevo te vuelve a decir, él se levantó de un salto y comenzó a caminar. Al ver lo que Pablo acababa de hacer, la multitud comenzó a gritar en dialecto licaonio. Entonces, en este dialecto de la lengua de ellos, que es el licaonio. Entonces es de Listra, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, esto a nosotros también nos ayuda muchísimo, ¿verdad? Para que podamos entender cuál va a ser nuestro camino también. En la medida que ña hendú veñan de yara ñe, en la medida que ña hendú ñan de yara, y haya ñan de ñane acto y haya ña puangma. Es la forma, entonces, ¿verdad? Como Dios nos dice, bueno, arriba, dale, levántate, ánimo. Anila de vitao bebejina, anila de vital la eva puibaí, bebejina, de ella puimba ebe o lo que sea, sino que el que tiene la fuerza de Dios, queridos amigos, jamás entonces se va a quedar quieto, jamás. Entonces siempre va a estar pensando en el bien, qué voy a hacer, cómo tengo que hacer. Entonces nosotros mismos nos damos cuenta que el bien por hacernos apresura, el bien por hacer a nosotros nos da premura, ¿entiendes? Solamente aquel que está anquilosado, solamente aquel que vive para sí mismo, que es egoísta, que se mete en sí mismo, evidentemente que no le va a interesar nada. No va a salir al frente del pueblo, no va a salir al frente de la gente. Sea en Goloya, pues es solamente tener y utilizar para provecho propio a los demás, ¿entiendes? Entonces, queridos amigos, esto es importante e interesante que nosotros tengamos en cuenta y que veamos un poco, ¿verdad? Cuál es nuestro camino para poder también nosotros fortalecernos en este sentido. Ñamaña ponajanguaye, vaya yesa cuanabe. Porque cuando te dice que escuchó, ¿verdad? Después de haber escuchado, quiere decir que también nosotros tenemos que estar atentos. De un principio justamente decía eso. Escuchaba hablar a Pablo. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento.
estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñequén. Grande es tu poder, Dios en majestad, te alabo, te alabo. Nadie como tú, Altísimo Señor, te exalto, toda la creación se postra ante ti, Señor. Toda la creación te rinde honor. Eres santo, poderoso, te adoro, eres santo, Rey glorioso, te adoro. Amado Creador, Dios de gran poder y de autoridad, te alabo, te alabo. Nadie como tú, Rey del universo, te exalto, toda la creación se postra ante ti, Señor. Toda la creación te rinde honor. Eres santo, poderoso, te adoro, eres santo, Rey
invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yarañe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yarañe. Ay de mí si no evangelizara. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Tú eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi Salvador. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Las olas de la muerte me envolvían, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció. Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos. Tú eres mi Dios. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Cuando yo invoqué tu nombre con mano poderosa, me salvó tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen. Tú eres mi rey. En el templo se escuchó mi voz, se escuchó, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí, no caí. Tu poder de mi enemigo me libró. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe.
Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Es la curación de este paralítico. Recordemos que la evangelización es esencial, fundamental para Pablo y para Bernabé. Nosotros hemos iniciado ya desde el capítulo 13 la evangelización del mundo pagano. Aquí se hablaba del primer viaje misionero de Pablo. Aquí comienza, estos son los lugares por donde va pasando. En la iglesia de Antioquía había profetas y doctores, entre los cuales estaba Bernabé y Simón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Managén, amigo de infancia del tetrarca Herodes, Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Bueno, ahí nosotros comenzamos, queridos amigos, este caminar de Pablo y de Bernabé. Ellos van, después llegan a Antioquía de Pisidia. Aquí Pablo había hecho un discurso maravilloso ante los Yema. Oye, enamoráis, oye, imagínense que después de que él haya presentado toda esa historia de salvación en el capítulo 13, desde el versículo 16 en adelante hasta terminar hasta el 40 prácticamente, en el 41 y sobre todo en el 42, a la salida, pero para que usted toma entonces, con Pablo, con Bernabé, bueno, Peyuyeguna, ni que no le yate. Peyuyega, peñe y llegore la pepe lleva cuamba chape ya pope síntesis. Este discurso es esencial y fundamental incluso para nosotros hoy, o mejor dicho, esto fue escrito para nosotros, para que nosotros sepamos orgánicamente cuál es el pensamiento teológico de la vida cristiana, qué es lo que Dios quiere en síntesis de nosotros. Peleemínase 14, ¿verdad? El 13. Hechos de los Apóstoles 13, del versículo que ya hemos dicho. Aquí se levantó, dice, del 16 hasta el final, se fue hasta el 40, ¿verdad? Todo lo que es el discurso de Pablo. Pablo comienza a presentar esa historia de salvación, pero con los términos bien precisos, y así entonces cuando son precisos son preciosos. Es decir que podemos entender cuál es la intención de Pablo. Podemos entender muy bien que él les quiere dar a entender que lo que se realizó en la persona de Jesús, lo que se realizó en el cristianismo, no es una cosa inventada, caída, tomada en los pelos, venido de otro planeta. No, es simplemente la continuación y más aún diríamos la realización. Es la plenificación de lo que Dios siempre había ofrecido en el Antiguo Testamento. El cómo nosotros lo llevábamos esto, eso sí que es diferente. Y ahora, desde el Nuevo Testamento, el cómo nosotros lo interpretamos, también puede ser, ¿verdad?,
peligroso si no sabemos bien lo que significa verdaderamente esta propuesta del Evangelio, ¿verdad?, de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús nos quiere enseñar? ¿Hacia dónde tenemos que caminar? ¿Cómo tenemos que entender todo lo que significa, ¿verdad?, los ritos, los sacramentos, lo que vienen después como conclusión de este encuentro con el Señor? Así que, queridos amigos, esto es efectivo en la medida en que nosotros también le damos efectividad para nuestra vida. Esto también es hermoso en la medida en que nosotros mismos también entendemos que es un camino de liberación, ¿verdad? Un camino bien lógico. Un discurso fenomenal, por eso le estoy diciendo, es cuestión de leer, es cuestión de conocer. Bueno, siguiendo un poquitito más ahí, por eso es que en el versículo 42 le pidieron que retornaran retomaran el mismo tema. El sábado siguiente. Peyuyena, por favor, el sábado siguiente. Peyuyena, habla ahora sin agua. Explica mi ore corro y cuase a ver. Ahora y cuase a pe mantica tuta la hora en mi pe esa camiore va esta peba roya povana. Bueno, esto se dan cuenta que es esencial y fundamental, ¿verdad?, para la vida de todo hombre. Esto es esencial y fundamental para la vida de toda comunidad. Y así entonces estamos caminando, estamos haciendo, ¿verdad?, esta manera de entender que Dios cura nuestra parálisis. Esta es la manera como Lucas nos está diciendo. Parálisis la ñandeyara o monguera sea. Esa parálisis simplemente que nosotros podemos decir porque se puede atamba, se le tema atamba, se pone atamba o lo que sea, o se oye en atamba, andica tu ego anga porque tengo una parálisis, sino que la verdadera parálisis a la que se está refiriendo aquí es esa parálisis espiritual, cuando nosotros no queremos comprendernos, cuando nosotros no queremos amarnos, cuando nosotros no estamos haciendo ese esfuerzo necesario y profundo, ciertamente, para que todo sea una realidad de vida. Esta es la nueva realidad de vida. Jesús, novedad de vida. Renovación en el Señor. Renovación en nuestra vida de seguimiento. Secuela Christi, ¿verdad? Por eso es que le está llamando oyó hablar a Pablo. El hombre que estaba cojo, tullido, escuchó a Pablo pedir sobre Jesús. Cuando él escuchó acerca de Jesús, su rostro y actitud mostraron que él creía que Jesús podía tocar su vida. Él tuvo fe para sacarlo de ahí. Es decir, para sacarle de esa enfermedad. Él tuvo fe para que Jesús le pueda sanar verdaderamente de esta realidad en la que él se encontraba. Y por eso nos narraba el autor sagrado que él, a pesar de que estaba sentado, escuchaba la palabra de Pablo. Y entonces Pablo, mirando fijo, dice, este verdaderamente tiene la fe necesaria para ser curado. Volvemos enseguida con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Aquí estoy con el corazón
Cristo quiero ser, tu morada dulce huésped, ven y quédate. Santifícame, sopla en mí, suave brisa trae la calma, infunde en mí aliento que da vida al alma, ven y quédate. Santifícame, rompe mis cadenas, alumbra mis tinieblas, renueva mi esperanza, abrázame, enciende en mí tu fuego, derrama tu consuelo, ven pronto a mi encuentro. Santo Espíritu, ven, desciende. Espíritu, ven, desciende. Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Santo Espíritu, ven, desciende. Espíritu, ven, desciende. Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Espíritu, ven, desciende. Ven, desciende. Santo Espíritu, ven, quédate. Santifícame. Santo Espíritu, ven, desciende. Ven, desciende. Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Santo Espíritu, ven, desciende. Espíritu, ven, desciende. Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Espíritu, ven, desciende. Ven, desciende. Santo Espíritu, ven, quédate. Santifícame. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Mi primera Biblia. Adán y Eva vivían en un hermoso lugar que Dios había hecho para ellos, donde los animales vivían en paz y ninguno tenía miedo. Jardín del Edén. Adán y Eva amaban mucho a Dios. Ellos caminaban desnudos por el jardín, porque no tenían por qué sentir vergüenza. Dios le había dicho a Adán y a Eva que podían hacer todo lo que quisieran. Solo había una regla que cumplir. Dios le dijo que pueden comer el fruto de cualquier árbol del jardín, menos el de uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán y Eva sabían eso a la perfección. De todos los animales que había en el Edén, la serpiente era la más inteligente y astuta. Un día la serpiente se arrastró donde estaba la mujer
y le engañó diciendo: ¿así que Dios le dijo que no comiera el fruto de este árbol? Ella respondió: solo del árbol que está en el medio no podemos comer. Si lo hacemos, moriremos. No morirán, dijo la serpiente. Hay una razón por la que Dios no quiere que ustedes coman de este árbol. Es que si lo hacen, ustedes sabrán todo lo que Él sabe. Entonces la mujer se acercó al árbol. Ella no sabía qué hacer, pero al final tomó una decisión. Ella tomó una de las frutas y comió un pedazo. Luego llevó la fruta a Adán y le pidió que comiera también. Tan pronto los dos comieron un pedazo de la fruta, sintieron como si una nube estuviera sobre ellos. La luz del sol dejó de brillar y todo se puso frío. Adán y Eva sintieron miedo por primera vez. Una de las cosas que notaron era que estaban desnudos. Rápidamente cosieron hojas de plantas para cubrirse. Nunca antes habían sentido miedo o vergüenza. Por eso se dieron cuenta de que algo estaba mal. Adán, Eva, los llamó Dios. Nos estamos escondiendo, dijo Adán, porque estábamos desnudos. Ustedes saben eso porque comieron del árbol, respondió Dios con un suspiro. Luego Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente. Dios dijo: serpiente, deberás arrastrarte sobre tu vientre. Un día el hijo de una mujer te derrotará. Eva, darás a luz con dolor. Y Adán, te será difícil producir alimento. Luego Dios hizo ropa para Adán y Eva y los mandó a salir del jardín, porque si no, ellos podrían desobedecerlo otra vez. Después Dios puso un ángel con una espada en llamas, para que no regresaran. Adán y Eva, muy arrepentidos, bajaron sus cabezas. Ellos estaban juntos, pero aún así tenían miedo de lo que podría pasarle fuera del Edén. Descubre la película que te hará reflexionar sobre la fe y el sacrificio. Abraham. Es una obra cinematográfica impactante que te llevará en un viaje emocional y espiritual sin igual. El Señor vino a mí anoche. ¿Qué? Dijo que debemos ir a Moria tú y yo. Sumérgete en la narrativa fascinante de un hombre dispuesto a seguir la voluntad divina sin cuestionarla, enfrentando desafíos y dilemas morales que resuenan a lo largo de los siglos. Lo apuesto en usted. Prometió hacer de mí un gran nombre, una gran nación. Ni siquiera tenemos un hijo. Lo tendremos. ¿Cuánto lo hemos intentado? ¿Por qué el Señor le hace recorrer tan largo camino para un sacrificio? No me interpondré en tu camino. Función especial, martes 10 de octubre, 20:30 horas. Cines Itaú del Sol. Colaboración Ñande Yarañe TV, 40.000 guaraníes. Su único hijo. Venta de entradas al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Septiembre, los sacramentos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Nuestro versículo de estudio del día de hoy pertenece al capítulo 14, Hechos de los Apóstoles, versículo 10. La segunda parte, es decir, el B. Él se levantó de un salto y comenzó a caminar. Toda la palabra de Dios, en el fondo, lo que quiere es que nosotros demos ese salto y comencemos a caminar. El paralítico somos nosotros.
El paralítico es nuestra comunidad. El paralítico es nuestra sociedad. El paralítico es todo lo que nosotros queremos aplicar, ¿verdad?, a nuestra vida de todos los días, ¿verdad? Entonces es levantarse, saltar, dar un paso y comenzar entonces a caminar. Eso lo podemos aplicar a nuestra propia casa, lo podemos aplicar a nuestra propia capilla, lo podemos aplicar a nuestra selección paraguaya, ya me llegan a mí algún partido, y así, ¿verdad? O sea, todo lo que significa para nosotros una nueva vida. Todo lo que significa, ¿viste? El escuchar, el saber, el atender, el echar y entonces, y ahí haces este camino importante. Entonces, aquí también teníamos todo un proceso para que exista esta reacción positiva, el levantarse. Y más aún, miren que aquí te da esta manera interesante de cómo se realiza este levantarse, de un salto, es decir, inmediatamente. No se deja entonces allí estar, no se deja estar, sino que cuando siente la voz del Maestro, cuando siente la voz de Dios, cuando Pablo les está diciendo, ¿verdad?, levántate, él entonces reacciona. Tenía luego ya ese interés, ¿se acuerdan? En los versículos anteriores habíamos dicho que Pablo le había mirado fijamente, dice, y vio que tenía la fe necesaria para ser curado. Porque esto pues es elemento, queridos amigos, esencial. Esto es elemento esencial para que nosotros podamos levantarnos. Upeaisen anilañan de caihuete, anilañan de pilaite, anilaya pitate upe vejina, ya pongan baebe. No, hay que levantarse, hay que dar ese salto, hay que fortalecerse, ¿verdad? Y entonces aquí lo entendemos muy bien. Porque Pablo hace todo, Bernabé hace todo, la sociedad tiene que hacer un poco de todo para darle, en este contexto, la posibilidad de levantarse. Y él se levanta de un salto y comenzó a caminar. La multitud comenzó a gritar en dialecto licaonio: los dioses han descendido hasta nosotros en forma humana. Bueno, eso entonces después va a ser la reacción ya del pueblo, queridos amigos. Pero lo esencial y lo fundamental que hoy queremos subrayar es que él se levanta, él entiende esa propuesta que le está haciendo Pablo, que le está llamando a él. No le dice, yo te digo, yo te levanto. No es que Pablo se va y le agarra y le levanta. Bueno, pues a mí cero, mo puanta ave. Bueno, con andar de cueta porque sea ende o lo que sea. No. Pablo nada más que mira, entiende esa fe, entiende esa fuerza interior que tiene esta persona. Cómo ha abierto el corazón a la gracia de Dios. La ñandea lleva, da jeipe, ay no veñandeo, que veñande con aso. Para lleva, para la gracia de Dios, aceptado y ahí la ña cambiamos. Pero no ña cambiamos. Quiere decir que aquí hay un elemento indispensable, ¿verdad? Porque si le dice, ahora permanece erguido sobre tus pies, porque en voz de alta, ¿verdad? En voz alta que le diga esto, que se levantase, ¿verdad? Levántate. Quiere decir que entonces Pablo también tiene mucha confianza, ¿verdad? Tiene confianza en esa persona. Confía mucho en esa persona que cree en Dios. Porque él fijándose, y había algo en la fe de este hombre entonces, que era evidente. Oye, ya es acá, porque si no, no va a pasar nada. Y es probable que Dios le haya dado, ¿verdad?, a Pablo ese don también del discernimiento, decíamos. ¿Verdad? Tanto que Pablo supo que Dios tenía la intención de sanar a ese hombre en ese momento. Bien, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Damos las gracias también al Señor por esta capacidad que nosotros tenemos, esta fuerza, ¿verdad?, para levantarnos y para hacer siempre el bien también. Y yo les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más
ñande yarañe e Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe E con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.